Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los antiguos y nuevos suscriptores por igual son muy bienvenidos. En este momento estaré viendo una profecía particular que el Señor me dio en agosto del 2022. Esto es 16 de agosto del 2022. Y el título de esta profecía es La trata de personas en Sudáfrica. Así que solo estaré viendo una o dos profecías concernientes a África. Ya puse las que tenía antes. Pero estaré viendo el sueño particular que Dios me dio concerniente a un evento que Él me mostró que sucederá en Sudáfrica concerniente al tráfico de niños. Y no hay una escritura principal en esta. Fue solo una cita que realmente tocó mi corazón. Y es de este hombre llamado Jiddu Krishnamurti. Y la cita dice, de ningún modo es una medida de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Lo repetiré, de ningún modo es una medida de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Esto significa que cuando la sociedad está mostrando el tipo de males dañinos que voy a discutir en este sueño profético particular que Dios me dio, y los ciudadanos de esa sociedad están tan acostumbrados a eso que es solo tipo algo de todos los días, entonces significa que toda la sociedad está enferma por un lado por las cosas enfermas que suceden, y por el otro lado por las personas enfermas que viven allí y permiten que esas cosas sucedan. Así que comencé a ver un titular en mi sueño, y el titular decía 600 niños usados para esclavitud sexual en Sudáfrica. 600 niños usados para esclavitud sexual en Sudáfrica. Y ese titular era la estrella del sueño. Era un titular que gritaba, que estaba estampado en todos los periódicos de Sudáfrica. Así que vi periódicos que estaban en el sueño sobre los escritorios de la gente. Y vi que la gente estaba leyendo los periódicos en el transporte público que allí se llaman taxis. Pero no son como los taxis amarillos, no son como nuestros Ubers y taxis aquí. Es diferente, transporta a muchas personas a la vez. Y vi que la gente estaba desplazando ese titular en teléfonos y tabletas e incluso ancianos que no deberían estar leyendo este tipo de cosas sórdidas, lo estaban leyendo sobre esta redada de tráfico infantil. Todos lo estaban leyendo. Incluso los jóvenes lo estaban leyendo, niños de escuela, madres trabajadoras, y funcionarios del gobierno. Todos estaban cautivados por esto porque era una de las revelaciones más grandes, una de las mayores revelaciones de un montón de crímenes sexuales contra niños siendo destapados a la vez. Y luego vi el titular otra vez, 600 niños usados para esclavitud sexual en Sudáfrica. Y cada vez que este titular aparecía en el sueño cambiaba y algo más estaba sucediendo. Así que después de esta primera vez, lo vi donde todos estaban como, esta era una noticia de última hora. 600 niños usados para esclavitud sexual en Sudáfrica. Lo siguiente que vi fue cómo Sudáfrica tiene una cultura de abusar de los niños. Así que no voy a decir, es algo que pasó. No, es una cultura. Cada nación tiene una cultura. Cada nación tiene algo que hacen por lo que son conocidos. Este país tiene una cultura de abuso sexual y destrucción sistemática de los jóvenes desde una edad temprana, golpeando severamente a los niños. Vi a gente hablando con los niños como si no fueran nada. Y Dios habló de esto en una de las profecías aquí en Estados Unidos. Se llama Dios dijo, y yo estaba viendo muchos tipos diferentes de abuso infantil que Dios me estaba mostrando. Y uno de los tipos de abuso infantil es hablar con los jóvenes de tal manera que sin usar tus manos arrancas su identidad. La rompes al hablarles como si fueran menos que basura, menos que desechos, menos que humanos. Arrancas su humanidad en la forma en que les hablas, en la forma en que los alimentas, los tratas. Vi que echaban a los jóvenes de la casa a una edad muy joven, literalmente arrojándolos a las calles, para que salgan y se las arreglen por sí mismos, sabiendo cómo son las calles para un niño. Vi que mataban de hambre a los niños en casa sin querer darles comida a los niños. Vi que golpeaban severamente a estos niños. Pero lo que vi más que nada fue que Sudáfrica tiene una cultura de hombres a quienes les encanta acariciar, tocar y rozar la carne joven en desarrollo de las niñas y adolescentes sudafricanas. Vi que hay una cultura de hombres tocando, acariciando y teniendo relaciones sexuales con niñas en desarrollo y adolescentes en Sudáfrica. Y así que en esta parte del sueño, después de ver cómo abusaban de los niños desde una edad temprana, vi a un hombre. No vi los rostros de las personas en este sueño. Así que, por alguna razón, Dios simplemente corta las cabezas de las personas.
Así que solo veía a este hombre con un estómago enorme en el acto de violar a una niña con un cuerpo muy voluptuoso, pero ella todavía era joven. Ella estaba o en la adolescencia temprana, adolescencia media, no 16, 17, 18, 19, así. Ella era una adolescente menor, y este hombre había entrado al dormitorio. Y sospecho que este hombre era el padre de esta niña, o era algún tipo de familia para ella porque vivía en la misma casa y entró a su dormitorio en la madrugada y solo bajó un poco sus boxes para lanzarse sobre esta niña y vi que esta niña no estaba peleando porque estaba acostumbrada a que este hombre lo hiciera. Ella no se movía, solo estaba acostada ahí como una tabla. Ella solo estaba acostada ahí como una tabla soportándolo, para que pudiera vestirse para ir a la escuela en la mañana, para que pudiera despertarse y vestirse para la escuela, y esto estaba sucediendo en Gauteng, y la manera en que este hombre estaba sobre esta niña, lo prometo, estaba mirando esta visión y deseaba que este hombre muriera, deseaba que le diera un derrame cerebral o algún otro evento cardíaco ahí mismo y simplemente falleciera. Y el Señor me dijo mientras miraba esto, Él dijo, las niñas de este lugar, Gauteng, están muy familiarizadas con la actividad sexual a una edad temprana porque sus padres, sus tíos, sus hermanos, sus primos, sus maestros de la escuela, sus compañeros de escuela, los varones que son sus cuidadores, y de hecho varones al azar, esto es la sociedad en general. Estos son simplemente hombres mayores al azar, hombres más jóvenes allá afuera en la sociedad, fuera de los hogares de estas niñas. Él dijo que ellos se sienten fuertemente atraídos cuando estas pequeñas, delgadas, pequeñitas de 8, 9, 10 años de repente entran en esa fase de feminidad donde las cosas comienzan a crecer. Y Dios me estaba mostrando que en esta parte de África estas niñas experimentan esta transformación muy de repente. Así que puedes conocer a alguien un verano cuando tiene 11 años y ella es solo una adolescente normal, delgada, esbelta. La próxima vez que veas a esta niña a los 12 o 13, ella ha llenado tan rápidamente, así es como va su pubertad. Dios me estaba mostrando y él dijo que estas niñas terminan sabiendo sobre sexo a una edad muy temprana porque está garantizado. Estas no son mis palabras. Estas son las palabras del Señor. Él dijo que está garantizado que alguien tocará a la mayoría de estos niños antes de que cumplan 10 años de edad y él dijo, después de que has abusado de alguien de 8, 6, 9, 10, él dijo que esa persona termina en espiral hacia la actividad sexual porque la Biblia dice no despiertes el amor antes de tiempo. Así que cuando terminas tocando a los niños mucho antes de que hayan ganado la madurez adulta para saber qué es este acto que implica, para aprender de los padres cuál es la responsabilidad que conlleva, y luego también aprender la mente de Dios. ¿Para quién es? Solo para los casados. Solo para los casados. Solo para un hombre y una mujer. Antes de que estos niños tengan acceso a esa información que mantiene el sexo en un lugar seguro, un rol seguro en la vida de una persona, la gente ya los ha tocado, violado, abusado y los ha involucrado en sexo, y luego él dice comienzan a reaccionar ante el trauma de la violación y el abuso volviéndose súper hipersexualizados y participando en actividad sexual adulta temprana, pero siguen siendo niños. Así que esta visión de este hombre que estaba agrediendo a esta niña, esto no es una historia de héroe porque Dios me estaba mostrando dentro del corazón de la niña. Esta niña no estaba planeando esperar hasta tener un poco más de edad para acercarse a su madre. No estaba planeando huir. No estaba planeando preparar un video de atrapando a un depredador y grabar al hombre en el acto. No estaba planeando decírselo a la policía. Esta niña no tenía planes de ser su propia salvadora. Ella simplemente estaba esperando a que ese hombre terminara para poder lavarse, ponerse su uniforme escolar e ir a la escuela. Y vi que esta niña había estado llevando este abuso, este dolor dentro de sí misma por muchísimo tiempo. Y la razón era porque ella ya sabía lo que pasaría si hablaba. Sabía que sentiría toda la represalia de su madre. Sentiría toda la represalia si ese era el hermano de su padre que vivía en la casa con ellas, si ese era su propio padre, si ese era el hermano de su madre, su primo que vivía en la casa con ellas. Si ella hablaba, recibiría la represalia y el dolor de exponer a este hombre. Se le diría que es una prostituta. Se le diría que es una mentirosa que miente sobre los hombres y acusa a los hombres. Se le diría que es una ramera que codicia a los hombres y los tienta, y que por eso el hombre la violó. Y oí esta oración: eres tan fea, ¿quién te dijo que mi marido alguna vez te querría? Solo eres una mentirosa que busca atención. Esta situación es la razón por la que esta niña había estado soportando esta violación.
Así que yo sentía una ira extrema en mi corazón hacia ese hombre en el sueño y luego cambió de nuevo. 600 niños usados para esclavitud sexual en Sudáfrica. Ese titular apareció intermitente. Y entonces vi un ascensor metálico masivo. Y no estoy hablando del tipo al que estamos acostumbrados que dice, de 11 a 12 personas, por favor. O de 13 a 15 si es un ascensor más grande. Este es un ascensor de servicio que se encuentra instalado en la parte trasera de ciertos tipos de edificios. Esa cosa es lo suficientemente grande como para llevar un tractor dentro, lo suficientemente grande como para llevar un coche dentro. Y este venía del piso subterráneo de un edificio, y vi a 60 niños negros, que se veían muy pobres la mayoría de estos niños. 60 niños negros estaban siendo trasladados de noche hacia ese ascensor. Y ninguno de estos niños parecía tener más de 13 años de edad. Así que eran niños muy pequeños y delgados, y algunos de ellos todavía tenían juguetes. Y recuerdo mirar y pensar, estos deben ser los nuevos. Porque los niños que son trasladados de lugar en lugar por mucho tiempo en la trata sexual lamentablemente están extremadamente familiarizados con la amargura de esa vida. No reciben juguetes. No reciben cumpleaños. No reciben nada, solo son pasados de una persona a otra. Así que los que todavía tenían juguetes pensé, deben ser nuevos. Pero la mayoría de los niños no tenía ningún tipo de juguete, y solo había 2 hombres que estaban manejando el movimiento de estos niños desde ese estacionamiento subterráneo de nivel más bajo hasta el elevador. Y la razón por la que solo se necesitaban 2 hombres es porque esos niños estaban tan bien controlados y estaban tan asustados y eran tan obedientes. Ni uno solo de ellos siquiera estaba hablando. Así que pensé que probablemente era un movimiento nocturno de niños traficados después de que todos se hayan ido a la cama y estos elevadores pueden usarse. Y vi a dónde van estos niños. Terminan en fiestas de cumpleaños privadas. Se quitan toda la ropa y se les obliga a realizar actos sexuales desnudos entre ellos para los invitados. Se les obliga a realizar actos sexuales desnudos con los invitados. Estas cosas se llaman fiestas sexuales. Fiestas sexuales privadas que tienen lugar en Sudáfrica con niños extremadamente menores. Los que yo vi nadie había cumplido aún los 13 años porque casi nadie tenía senos todavía. Así de jóvenes eran. Se los llevan a estas fiestas para servir como intérpretes. Los intérpretes quieren ver a los niños hacer cosas entre ellos. Los intérpretes quieren que los niños les hagan cosas a ellos. Todo esto salió en el artículo del periódico, que saldrá en el futuro. Fiestas privadas, y el artículo llevaba nombres de algunos de los más destacados de Sudáfrica. Algunos de lo más selecto de Sudáfrica. Estrellas de televisión, estrellas de la música, estrellas políticas, todos estaban mencionados en ese artículo. Y las fiestas privadas de aquellos que celebraron esas fiestas y aquellos que asistieron estaban siendo expuestas como uno de los lugares donde muchos de estos niños pagados y traficados hacen una aparición. Al mismo tiempo que yo veía que nombraban a altos funcionarios, a supermodelos destacados, a principales presentadores de televisión, a grandes estrellas de cine, a celebridades de la música, como personas que hacen las fiestas y van a las fiestas. Dios me mostraba una fiesta de cumpleaños común con niños felices corriendo alrededor rociándose agua unos a otros. Había una gran casa inflable, ya sabes, esa casa inflable en la que a los niños les gusta saltar. Había pastel, había bolsas de regalo y Dios me lo mostraba junto a la exposición para mostrar que aquí es donde los niños deberían estar. Pero aquí es donde los niños están, discúlpenme por favor. Y luego volvió el titular 600 niños usados para la esclavitud sexual en Sudáfrica. Y en ese sueño ahora, ya que el sueño cambiaba cada vez que veía el titular, lo siguiente que vi fue que me vi a mí misma llamando a una amiga. Llamé a una amiga en Sudáfrica y estaba preocupada. Le dije, esta cosa está saliendo en las noticias aquí y quiero saber qué clase de redes de prostitución puede haber en ese lugar para que 600 niños completos entraran en prostitución al mismo tiempo, y ninguna de las familias pudiera unirse para averiguar que tantos niños habían desaparecido al mismo tiempo. ¿Se hizo algún reporte para rastrearlo? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? ¿Cómo es que ninguno de los casos fue relacionado? Porque, sabes, aquí en América los policías tratan. Al menos tratarán de buscar métodos similares y relacionar los casos. Pero yo decía, así que ninguno de esos casos de 600 niños completos fue visto como sospechoso o relacionado.
¿Qué está pasando allá? Y sabes, yo quería saber de alguien que pudiera saber. Así que describí mi preocupación y esta mujer dijo, estos hombres están arruinando a estos niños a la velocidad de la luz. Tienes que vigilar. Es al hombre en tu casa a quien tienes que vigilar, eso fue lo que ella dijo. Ella dijo que tienes que vigilar a estos niños, especialmente a las niñas, 24/7. Porque, en resumen, incluso tu propio esposo podría notar que la niña está creciendo y tocarla. Los mismos niños son problemáticos y son tan sexuales, pero estoy empezando a pensar que es una causa y efecto, que los niños no son simplemente sexuales por sí mismos, sino que esto es realmente el efecto de que muchos de ellos han sido tocados e introducidos al sexo a una edad tan temprana. Y ella me estaba explicando que con esta cultura incrustada de sexualizar niños y destruirlos a una edad tan temprana, esta mujer me dijo que para nada estaba sorprendida por la noticia que había salido de que 600 niños fueron usados para esclavitud sexual en Sudáfrica. Y luego la escena cambió y ahora otra mujer me estaba llamando y estaba molesta porque me decía, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo es posible que estés viendo este tipo de cosas todo el tiempo y que nunca puedas decirnos qué hacer al respecto? No puedes ver dónde está sucediendo esto, Celestial. Ni siquiera puedes decirnos dónde están esos lugares. Simplemente es perturbador. No es aceptable si solo vas a estar estresándonos todo el tiempo sobre noticias sobre depredadores y asesinos en la puerta, pero ni siquiera puedes decirnos dónde es. Y yo solo me quedé callada porque aunque esa persona no estuviera en Sudáfrica, sé que los padres pueden ser irracionales cuando tienen miedo. Y quise decirle a esta mujer, sabes, no soy un mapa GPS. No soy un rastreador GPS. Y no soy Google Maps, y por eso no puedo ver dónde están sucediendo las cosas. Quise decirle que la profecía no es un caso en el que no se me supone hablar solo porque no puedo decir, oh, el asesinato está ocurriendo en el 1152 de Maple Drive. Así que solo me quedé callada, y la dejé decir lo que quería decir, y entonces el sueño terminó, y cuando desperté de este sueño tan perturbador, Dios me estaba diciendo lo siguiente. Así que por favor escucha. Dios dijo que Sudáfrica es un centro de tráfico bien conocido de niños. Dijo que es uno de los países más modernos de África. Tiene las luces, tiene el glamour, el brillo. Tiene todas las comodidades modernas a las que estás acostumbrado aquí en Europa. A las que estás acostumbrado en Australia, a las que estás acostumbrado aquí en Canadá. Y así él dijo, hay suficientes distracciones en una nación tan grande y ciudades tan modernas como para que la gente pueda desaparecer allí sin dejar rastro. Así que probablemente por esto la policía no había relacionado a todos esos niños como niños que estaban en una sola gran red de esclavitud sexual. 600, no dije 60 ni 16 ni siquiera 100, 600 rescatados de una vez. El señor dijo que Sudáfrica está conectada a todas las rutas internacionales de viaje. Tiene servicios rápidos. Tiene un tráfico aéreo sin complicaciones y la gente puede entrar y salir de ese país sin ningún tipo de revisión fronteriza estricta ni nada por el estilo. Así que esto podría ser fronteras terrestres o fronteras aéreas o ambas. Él dijo que la gente trafica fácilmente con mujeres y niñas, pero también trafican ambos tipos de niños, adolescentes y mujeres jóvenes. Pero él dijo que los niños forman una población especialmente vulnerable en Sudáfrica. No hay buenas leyes establecidas para proteger a los niños, y él dijo que incluso las leyes que sí tienen, la aplicación de esas leyes es terrible. Así que probablemente será una fuerza policial apática que ya sea no llaman cuando les informas o no vienen cuando los llamas diciendo que hay un crimen en proceso, no revisan evidencia en video, incluso si una niña trata de atrapar a su propio depredador para conseguir evidencia en video, para obtener evidencia de que una persona la está acosando, no vendrán hasta que esa persona se vuelva violenta con la niña. Hasta que esa persona viole a la niña en su camino a casa después de que ella haya reportado muchas veces que esa persona la está asustando, que esa persona le está diciendo solo espera, voy a atraparte, ese tipo de cosas. Él dijo ni siquiera hacen cumplir las leyes que sí tienen para proteger a los niños. Así que dijo muchas de las cosas que los adultos están haciendo a los niños en Sudáfrica, nadie lo vigila. A nadie le importa. Nadie escucha a estos niños cuando ellos hablan. Y él dijo, incluso si llega al punto de una acusación legal, usualmente solo sucede cuando un niño ha sido tan dañado, probablemente dañado sexualmente o hasta que el niño muere. Así que solo cuando el depredador ha violado a alguien hasta la muerte o solo cuando el depredador ha tocado a un bebé de un mes o algo así y resulta en muerte, de repente ahora están dispuestos a llamar criminal a la persona, de repente ahora es tiempo de ir a la corte.
Y él dice que la sociedad sudafricana permite la sobresexualización de las mujeres en general. Así que están tratando extremadamente de promover esta apariencia de Jezabel y Dalila. Y él dijo, los hombres ponen sus manos muy temprano sobre las niñas para sexo. Y una de las cosas que yo estaba viendo en este sueño es cómo normalmente se visten las mujeres sudafricanas, especialmente las niñas. Son notorias. Son conocidas mundialmente en Sudáfrica porque tienen uno de los peores tipos de uniformes escolares. Recuerda que algunas escuelas, algunas naciones, no nos preocupamos mucho por los uniformes escolares. Siempre puedes saber si ves a un niño en uniforme escolar en Europa o escuchar que van a cierto tipo de escuela. Los niños siempre solo usan, ya sabes, solo usan ropa de su casa. Usan su propia moda personal, pero muchos países siguen un código de vestimenta, siguen algo llamado uniforme, y lo hacen para que mientras los niños están creciendo desaparezca eso de oh eres pobre y oh eres rico. Si todos están en el mismo uniforme, realmente no puedes decir de qué trasfondo tiene dinero y cuál no. Y esto ayuda mucho con la paz mental de los niños en la escuela porque aquí en América se sabe que los niños se han suicidado porque sus padres no pueden pagar la ropa correcta. Creo que se llama el ajuste correcto. La ropa correcta, el ajuste correcto. Así lo llaman, ya sabes. Y entonces no tienes los tenis correctos. No tienes la marca de esto o aquello y estos niños son bastante malvados. Malvados hoy en día y se atormentan unos a otros hasta que alguno se suicida. El otro no puede disfrutar de la escuela. El otro ya no quiere ir a la escuela porque su camiseta está mal, su vestido está mal, su cabello está mal, hasta que la convencen de que su presencia está mal. Y entonces tu hijo simplemente decide que ya no quiere vivir. Pero vi que Sudáfrica está a la par con Corea y Japón en cuanto a uniforme escolar terrible. Estas niñas están medio desnudas. Cada parte de su cuerpo femenino está o completamente delineada o totalmente en exposición. Y entonces el señor empezó a hablar sobre centros de trata de personas esparcidos por toda África. Él dijo, especialmente donde se encuentra una ciudad grande. Estas son las ciudades que él nombró. Dar es Salaam, Túnez, que está en Túnez, y Rabat, que es la capital de Marruecos. Él dijo, una vez que los niños llegan a esos puntos, Dar es Salaam, Túnez y Rabat, es fácil meterlos en el tráfico sexual europeo. Creo que porque esos lugares podrían estar más cerca de Europa. No estoy segura, pero él dijo que hay centros principales de trata en África Occidental y Nigeria es el más grande. Otro puede encontrarse en la República Democrática del Congo, Malawi y también en cantidades limitadas en la nación de Zimbabue y por supuesto Sudáfrica. Él dice que todo se reduce al acceso. ¿Quién puede acceder a estos niños? ¿Quién tiene control parental sobre ellos? ¿Y qué también están haciendo su trabajo los padres? ¿Quién más tiene acceso a ellos? Miembros de la familia, dejas a tu hijo con el abuelo y el abuelo solo está viviendo su mejor vida sobre tu hijo o hija de 9 años. Y el niño no puede hablar porque estos son familiares cercanos diciéndoles, oh, este es nuestro secreto y cosas así. Él dice que todas estas cosas, quién controla a los niños, quién puede acceder a ellos, esto es lo que influye mucho en el comercio de niños desaparecidos. Pero él dice que cuando se trata de mujeres, muchas mujeres jóvenes se sienten atraídas por las luces brillantes y las oportunidades emocionantes que puedes encontrar en las grandes ciudades africanas. El problema es que ya estaba diciendo que te mudas sin estructura de apoyo, así que vas y vives en Johannesburgo o Ciudad del Cabo, y no tienes una estructura de apoyo. Y el señor dice que es muy fácil aprovecharse de ti, porque cuando vas a lugares como ese, tu mamá no está allí, tu papá no está ahí, tus amigos no están ahí. Te mudas de otro lugar, tal vez en Sudáfrica, que es más pequeño, o te mudas de una parte de África Occidental a otra porque quieres una oportunidad de trabajo, pero entonces no tienes una estructura de apoyo. Eres una joven. Es fácil para alguien drogar tu bebida. Es fácil para alguien decir, oh, algunos de nosotros nos estamos reuniendo en esta casa. Y luego vas a esta casa y te violan en grupo porque eres nueva en esa ciudad. Y no sabes que eso es lo que hacen los chicos. Y así él dice que son como ciervos. Estas jóvenes son como ciervos entrando en una guarida de leones sin saberlo o sin siquiera reconocer lo que es esa guarida. Y así este es el sueño que tuve. Y en él está la profecía del Señor de que Sudáfrica está muy involucrada en la trata de menores. Y un día va a haber una historia masiva que aparecerá en el periódico, y que Dios apresure ese día. Un gran operativo con un número inimaginable de niños involucrados. Puede que no sean 600. Puede que sean 551. Puede que sean 602. Puede que sean 401.
Pero es un número enorme de niños que saldrán a la luz y estas fiestas sexuales serán expuestas con una lista increíble de nombres, grandes nombres involucrados. Y Dios me estaba diciendo que cuando esto suceda, esperen que la comunidad y los sudafricanos busquen un chivo expiatorio y comiencen a señalar aquí y allá. Esto es parte de lo que él estaba diciendo. Los padres dirán que no es nuestra culpa. La gente dirá que es culpa de la policía. La policía dirá que es culpa de la comunidad. Todos señalarán a los jueces y dirán que los jueces no hacen lo suficiente para sentenciar a los violadores. Por eso los violadores se sienten libres y atrevidos, porque nunca pasa nada. Él dijo que será así y que el gobierno estará negando que sean responsables y que dirán que ya han hecho lo suficiente para mantener segura a la comunidad, pero que la comunidad no está actuando sabiamente. Él dijo, no. La verdad es que esto es una cultura de pedófilos en espera, hombres familiares varones, amigos varones que literalmente están al acecho, esperando a las niñas que están creciendo, para que alcancen cierto punto y así poder tocarlas. El Señor dice que cuando una madre está ocupada puede notar a su hija solo de forma funcional. Puede notar, oh, ella está creciendo un poco ahora. Necesito detenerme y comprarle algunos sostenes. Pero Dios dijo que los depredadores ven algo totalmente diferente en tu hijo, hombre o mujer, y Él dijo que lo puedes notar en su forma de hablar. Aquí hay 3 oraciones. Por favor, escucha. ¿Te ves diferente que la última vez que te vi? ¿Te ves más grande o podrían decir te ves más llena? Podrían decir puedo ver que ya te estás convirtiendo en una mujer ahora. Si alguna vez escuchas a un hombre, un familiar varón, un amigo de la familia, o en realidad a cualquier persona decir eso alrededor de tu hijo, hombre o mujer, decir eso alrededor de tu hija de cierta manera, con cierto tono, y tú no intervienes inmediatamente y cortas eso de raíz, y también los avergüenzas públicamente de una manera que les haga saber qué daño puede venirles si algún daño le ocurre a tu hijo a manos de ellos en cualquier momento en el futuro, entonces estás criando mal a tus hijos. Se supone que tú eres la valla alrededor de tus hijos. Se supone que tú tienes que ser el lugar donde tu hijo puede contarte cualquier cosa, porque tú eres la primera estructura de apoyo de tu hijo. Así que si tu hijo es como esta joven que vi en la segunda parte del sueño, y su alma es un pozo burbujeante de dolor porque ella sabe que su madre le dirá, eres fea. ¿Quién te dijo que mi esposo podría alguna vez desearte? Eres una mentirosa y una prostituta. Mi hermano nunca podría tocarte. Mi hermano nunca podría. Recuerda la profecía que dice, el camino de los impíos es oscuridad. Dios dijo en esa profecía que cuando las personas han pasado por la devastación del abuso sexual y están tratando de hablar, y especialmente sus familiares lo sabían, y permitieron que el asalto sucediera porque la persona que estaba asaltando era ese familiar, esos familiares. Así que una madre dejará que su esposo asalte a la hija porque o que su novio asalte a la hija o al hijo, o permitirá el asalto de su hermano contra uno de sus hijos porque, bueno, es su hermano y no quiere que él vaya a la cárcel. Así que básicamente sacrifica a su hijo, a este depredador. Dios dice que cuando juzgue a tales personas será el peor juicio que jamás hayan experimentado. Estoy repitiendo palabra por palabra como lo recuerdo. Él dijo que cuando te juzgue por permitir el abuso sexual contra los vulnerables, incluso si ese abuso ocurrió, no me importa cuán hace tiempo fue, Dios dice que hará algo que hará sonreír el corazón de las víctimas. Ellos sonreirán cuando Dios se encargue de su dolor. Que el Padre apure esa profecía en particular para que se cumpla. Así que, gracias por estar conmigo. Soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Hasta que te vuelva a ver, adiós.